Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos, hermanos allí que me escuchan diariamente en este maravilloso programa titulado La fe por la cual vivo? ¿Sí? Hoy, 13 de febrero, vamos a tocar este tema que lleva por título en esta matinal, Él murió por nosotros. Y antes de poder comenzar, como es de costumbre, vamos a orar y también pedirles a todos ustedes que puedan compartir estos videos con todos aquellos a quienes ustedes desean que la palabra de Dios pueda llegar. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos das. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu amor, Señor, tu misericordia. Pedimos siempre, Señor, tú nos puedas acompañar y guiar, Señor, en todo momento. Y así también, mi Dios, cuida siempre de nuestras familias, Señor, donde ellos están. Protégelos en todo momento. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos. El libro de Romanos, el capítulo 5, el versículo 8, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es una declaración maravillosa que hace el apóstol Pablo allí acerca del amor de nuestro Dios, porque nos dice que Dios nos muestra su amor, ¿sí?, para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Él dio su vida por todos y cada uno de nosotros. Hay una gran verdad central que debe ser tenida siempre en mente al escudriñar las Escrituras. Cristo y este crucificado. Cuando nosotros estudiamos siempre las Escrituras debemos tener en mente este tema, que es esta verdad central que tiene la palabra de Dios, ¿sí? Todas las demás verdades se hallan investidas con la influencia y el poder correspondientes a su relación con este tema. El alma paralizada por el pecado puede ser dotada de vida únicamente por medio de la obra que realizó en la cruz el autor de nuestra salvación. ¿Sí? Al nosotros encontrarnos con ese amor, con ese sacrificio en la cruz, con esa entrega total de parte de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Allí, aquellos que están paralizados por el pecado, que no pueden ya hacer nada, encontrarán allí el poder para vencer, al poder contemplar a su Salvador, allí entregado por todos y cada uno de ellos, ¿sí? Cristo se sometió a la crucifixión, aunque las huestes angélicas podrían haberlo librado. Y eso es cierto, él declaró mismo que si él requería podía llamar a una hueste de ángeles y serían enviados para salvarlo, para cuidarlo. ¿Sí? Los ángeles sufrieron con Cristo cuando él iba al Calvario y durante toda su vida, el momento cuando él era maltratado por otros, ellos sufrían juntamente con Cristo. Dios mismo fue crucificado con Cristo. Porque Cristo era uno con el Padre, ¿sí? Están tan ligados entre sí, ¿no?, que al mismo momento que Cristo fue crucificado en la cruz, el Padre sintió todo aquel dolor también en ese momento, ¿sí? Ahí podemos ver, ¿no?, cómo todo el cielo fue conmovido por el sacrificio de nuestro Señor. Todo el cielo sintió ese dolor, sufrió aquello, ¿sí? Porque Él daba su vida y la entregaba a pesar del rechazo, por ti y por mí. Los que rechazan a Cristo, los que no permiten que Él los gobierne, deciden ellos mismos ponerse bajo el gobierno de Satanás, para hacer su obra como esclavos suyos. Sin embargo,
Por ellos, Cristo dio su vida en el Calvario. ¿Sí? Y claramente nosotros, como siervos de Dios, ¿sí? Aquellos que hemos conocido su verdad, estamos llamados a poder llevar la salvación de Cristo a todo aquel que lo necesita. ¿Sí? ¿Y de qué manera? El apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, siervo de Dios, y le dice en la segunda carta, en el capítulo 2, los versículos 25 y 26. Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen. Nosotros como siervos de Dios debemos corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Quizá ellos escuchen el llamado, puedan contemplar a Cristo allí y escuchen el llamado tierno de Dios y puedan llegarse a arrepentir, ¿sí? Y así conocer también la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, porque ellos no se dan cuenta que son presos de Satanás, que están oprimidos por él, que son manipulados por él, a su antojo. Pero nosotros, dice, con mansedumbre debemos ir y amonestarlos, reprender esos males, pero también con justicia. Nosotros mismos mostrando aquello que demandamos para Dios. Bien, ahora, cuando Cristo vino al mundo, Él al presentarse en la sinagoga, ¿sí? Se paró en la sinagoga y empezó a leer el libro de Isaías. En el capítulo 4 de Lucas, nosotros encontramos lo que nuestro Salvador leyó allí. ¿Sí? 4 versículos 17 al 19 nos dice lo siguiente. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. ¿Y qué está escrito allí? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, nuestro Salvador vino a darte a ti y a mí la libertad que nosotros necesitamos, porque estábamos oprimidos por Satanás, ¿sí? Estábamos oprimidos por aquellos pecados que Él ha motivado en nuestros corazones a poder caer en ellos. Éramos presos de eso. Y si tú hoy eres preso, Cristo vino para librarte, para darte libertad, ¿sí? Para dar las buenas nuevas a los pobres, para darle vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos y a los cautivos, a los presos, y predicar el año agradable del Señor. El verdadero jubileo se encuentra en Cristo Jesús, nuestro Señor. Allí nosotros podemos encontrar la vida, ¿sí? Y Él se identificó con nuestros intereses, desnudó su pecho para recibir el golpe de la muerte, asumió la culpa y el castigo del hombre y ofreció en favor del hombre un sacrificio completo a Dios, el cual el hombre no podía dar porque era débil. En virtud de esta expiación, tiene poder para ofrecer al hombre la justicia perfecta y la plena salvación. Todo el que crea en Él como en su Salvador personal no perecerá, sino que tendrá vida eterna. El precio de la redención del hombre ha sido pagado, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Sí?
Y todo lo que Él tiene y lo que es debiera estar rociado con la sangre de Cristo, dedicado a Dios, porque pertenece a Él. Y esta es una declaración para todos nosotros como cristianos. ¿Sí? Ciertamente Cristo quiere ser nuestro Salvador personal. Eso debemos nosotros llegar a entender, ¿sí? Nuestro Salvador personal. Pablo lo entendió. Cuando él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Él vive en mí, él entendía que era su Salvador personal, o sea, que era su amigo, era aquel que está siempre con él, que no lo abandona, ¿sí? Aquel que recurre en el momento de la prueba, aquel a quien le confiesa sus dolores y sus faltas, aquel a quien de rodillas le pide perdón. Ese Salvador quiere ser para ti nuestro Señor Jesucristo, aquel a quien tú buscas todos los días, cada mañana, cada tarde. ¿Sí? Y el precio de la redención del hombre ha sido pagado. Muchos pueden decir, pero ¿yo qué le debo a Dios? Le debes todo. Desde el árbol, desde los frutos de los árboles que tú disfrutas, los cereales que consumes, la tierra en la cual pisas, las nubes del cielo que te cubren del sol y el sol también que te alumbra el día y un día que Dios te ha dado para poder disfrutarlo, la familia que Dios te dio, el conocimiento, la sabiduría que Dios te puede otorgar si tú estás a su lado, todo eso le debemos a Él, ¿sí? Pero Él pagó el precio de nuestra salvación. Nosotros teníamos que haber muerto, pero Él entregó todo. Y todo lo que Él tiene y todo lo que es el hombre, ¿sí? Debiera estar rociado con la sangre de Cristo, santificado, apartado, purificado. Todos esos dones, todos esos talentos, ¿sí? Entregados para Él, purificados por Él, sin contaminaciones, la iglesia, todo aquello, ¿sí? Porque le pertenece a Él, pues nada es nuestro, ¿sí? Y como cristianos, nosotros le debemos mucho a Dios. Y no podemos ir por ahí alegando que somos cristianos, cuando ni siquiera damos los frutos de Cristo. Cuando nosotros ni siquiera nos comportamos como cristianos. No podemos decir que somos la iglesia de Dios cuando nosotros eh, hacemos alianzas inicuas con los poderes del mundo. O cuando permitimos que su día santo sea pisoteado celebrando costumbres paganas, haciendo lo incorrecto, diciendo que somos el pueblo de Dios, pues le debemos mucho a Dios, pues Él lo dio todo, vivió una vida santificada por nosotros, nos dio su perfecta justicia a nosotros. Y así nosotros no podemos ir diciendo que somos iglesia de Dios cuando no actuamos igual que nuestro Cristo, cuando no damos esos frutos que dio nuestro Salvador, Jesucristo. No podemos hacer tal cosa. Porque una mujer que no actúa conforme a lo que le da, porque si decimos que somos la iglesia de Dios, la esposa suya, una buena esposa no anda haciendo alianzas con otros hombres o teniendo relaciones con otros, pues un día llegará el momento en que sus pecados serán expuestos y ella será repudiada por aquel que lo amaba, aquel a quien ella debía haber respetado. Por eso nosotros estamos llamados también como iglesia de Dios, por el precio que Él pagó, a respetarle, a honrarle y ser verdaderamente la iglesia de Dios y no una más del montón. Que Dios nos bendiga y nos guarde en este día. Amén.